Muy buenos días, queridos estudiantes de grado cuarto. Bienvenidos a una clase virtual de nuevo. Espero que tengan un muy bonito día, que todo en casa vaya muy bien. Grabo esta clase para los niños que no pueden conectarse en el horario habitual y también para mis chicos que están conectados en este momento y no tengan interrupción en la explicación. Bueno, estamos en nuestra clase de investigación para la ciudadanía global, abreviada llamadas sociales, ¿cierto? Y hoy vamos a empezar con una nueva temática. Nuestro tema del día se divide en dos: la organización política de los pueblos precolombinos y la agricultura y la civilización. Para hablar de la organización política de los pueblos precolombinos, hoy tomaremos temas como las hordas, los clanes, las tribus y las aldeas, y finalizaremos haciendo un análisis sobre la importancia de la agricultura en los procesos de organización de los pueblos primitivos. Bueno, entremos en materia. Cuando hablamos de la organización política, hago referencia al sistema o la manera en que nuestros antiguos seres humanos o nuestros antepasados decidieron establecer unas reglas para poder convivir. Los seres humanos primitivos descubrieron que enfrentar la vida en equipo garantizaba la supervivencia y de esta forma sería más seguro poder existir. El hecho de sentirse miembros de una comunidad les otorgó conciencia de grupo. Desde este momento empezaron a actuar ética y políticamente e hicieron los primeros pactos para garantizar su continuidad. Cuando yo hablo de las primeras organizaciones de los seres humanos, me refiero a 4 diferentes tipos de organización. Cada una fue la antecesora de la que sigue. Quiere decir que fue de un proceso lineal, fue aumentando. Somos una especie que se transforma, ¿cierto? Somos una especie que constantemente evoluciona y nuestras organizaciones también lo hicieron de esta forma. Los primeros grupos humanos entonces eran nómadas, ¿cierto? Y en este caso necesitaron asociarse entre sí para obtener el alimento, ya sea recolectándolo por medio de frutos, ¿cierto? O cazando animales. Empezaremos con el primer sistema de organización, que son las hordas. Las hordas son o eran en realidad grupos de 20 o 30 miembros que se desplazaban de manera conjunta. El poder lo tenía el más fuerte y los demás siempre lo seguían. Esta organización de grupo vivía en cuevas para protegerse de la intemperie, del frío o de la humedad, según la región en la que ellos vivieran. Pertenecer a una horda y participar de la cacería garantizaba la supervivencia. Cuando se convirtieron en grupos sedentarios, los grupos evolucionaron, es decir, sus estructuras cambiaron hasta volverse más complejas. Entonces, vamos ahora a ver cuál es la evolución de las hordas. En este caso hablaremos de los clanes. Los clanes son la evolución de las hordas, son grupos un poco más avanzados, es decir, grupos con una organización mucho más compleja, los cuales se unían por el parentesco de sangre, que quiere decir que en este caso estoy hablando ya de familias. Esos lazos de parentesco eran los que les mantenía en unidad. El poder lo tenía la persona que acumulaba el conocimiento. Construyeron hábitos y costumbres que regularon su convivencia y empezaron a organizar el trabajo, es decir, ellos son los creadores de la división del trabajo. Entonces, resumamos. Las hordas son la evolución, ¿cierto?, de esa organización del ser humano. Mientras más compleja se hacía esa organización, se convierten en clanes. Están unidos por lazos de parentesco. Lo que aprendían de generación en generación era muy importante. Estas comunidades construyeron poco a poco hábitos y costumbres que regularon su convivencia y organizaron una primera división del trabajo. El poder se centró en aquellos que acumularon el conocimiento. Por ejemplo, los ancianos, quienes eran los guardianes de la memoria, tenían la facultad de orientar las decisiones del clan. También existían otro tipo de oficios, como el de los curanderos, que eran los médicos tradicionales, y también los artistas, quienes también gozaban de mucho respeto y de mucha autoridad. Mientras más seguía evolucionando el ser humano y sus clanes aumentaron, van a dar paso a un nuevo tipo de organización. Las tribus son un conjunto de clanes, en este caso de un territorio, que compartían tradiciones y costumbres similares, lo cual dio origen a las tribus. En la tribu se fortaleció la división social del trabajo, quiere decir que aparecen los oficios, y en este caso se hacía una división por género, quiere decir oficios para los varones como oficios para las mujeres.
Las mujeres se dedicaban más tiempo a la crianza de los niños, pues a diferencia de otras especies, nosotros los seres humanos requerimos muchos cuidados cuando somos pequeños. Los padres, en este caso los hombres, asumían tareas como cazar los alimentos, ¿cierto? Es decir, eran los cazadores y a la vez también fabricaban herramientas para poder subsistir, ¿listo? Las personas tenían ahora mucho más tiempo para realizar nuevas tareas. Resulta que dividirse el trabajo garantiza que una parte de la comunidad puede hacer, ¿cierto?, una tarea específica y yo tengo la garantía de que otra parte de la comunidad, es decir, otro miembro de la tribu, está cumpliendo con una tarea. Por ejemplo, el hecho de que el hombre vaya y case garantizaba a las mujeres de la tribu poder quedarse en sus asentamientos cuidando de los más pequeños y no tenían que preocuparse por el alimento, ¿cierto? Ese llegaría. Además, aquí entra algo importante que hablaré más adelante, que es la aparición de la agricultura, ¿listo? Resulta entonces que las personas tenían más tiempo para realizar nuevas tareas. Por ejemplo, históricamente, ustedes ven allí una imagen, ¿cierto?, de una familia en una tribu. Existe algo que se llaman las pinturas rupestres. Son pinturas o grabados que se hacían con motivos de animales que representaban los procesos de la cacería, listo. Ellos las dibujaban en las paredes y en los techos de las cuevas. Ese tipo de dibujos o de pinturas rupestres son un legado para nosotros los seres humanos de la actualidad, pues ellos nos dejaron, ¿cierto?, por medio de estos dibujos, explicaciones de cómo vivían, de cómo desarrollaban sus habilidades durante el transcurso del día, cuál era la vida del ser humano en ese momento, ¿cierto? Entonces los hábitos y las costumbres dieron inicio o dieron origen a las primeras normas de convivencia. Por último, tenemos las aldeas. Son el último escalón en la organización primitiva de nuestros primeros grupos humanos. Las aldeas, en este caso, tienen las siguientes características. Era un grupo mayor de población, ¿sí? Fue una forma de organización que no reunía solamente un grupo de personas, sino diferentes tribus. Tenían un número mayor de pobladores bajo el poder de un líder o un grupo de líderes. Es decir, ya hay una división también del poder. La organización de las aldeas residía en 4 elementos: la administración del territorio, la forma en que obtenían los recursos, la guerra, cuarto, la forma en que se heredaba el poder o si se obtenía por la fuerza. Resulta entonces que la organización de la aldea recaía sobre un poder terrenal que lo administraba un solo líder, es decir, el cuidado de la administración del territorio, además de los recursos y los momentos en que se enfrentaban con otras tribus de otras aldeas. Esto podía ser heredado, es decir, el poder se podía heredar de generación en generación, es decir, un líder le entregaba el poder a su hijo. Y en este caso, en algunas ocasiones también se podía asumir por la fuerza. Quiere decir que cuando se encontraba una aldea en guerra con otra, si la otra aldea lograba tomar el control y el poder de sus habitantes, de manera automática tomaba el poder y el liderazgo de esa nueva población. Se hace de manera forzosa, ¿cierto? También había un poder divino, y esto es supremamente importante. Los seres humanos empezaron a organizarse y a tener una forma de darle razón y sentido al planeta, a su hábitat, a la forma en que existen. Así que sus creencias o su sistema, ¿cierto?, de interpretar el planeta, el mundo, el lugar en el que ellos vivían, le atribuían ciertas características. En este caso, ellos daban un poder divino a unas personas en particular de sus tribus, que eran los curanderos, ¿listo? Un curandero entonces era una persona que daba respuesta a los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos de la vida que el ser humano no comprendía. Y en este caso ellos tenían mucho poder y también mucho respeto. Si hablamos de un ejemplo exacto, quiero hablar de los grupos colombianos. Resulta que los seres humanos tienen necesidades básicas, ¿cierto? Como es comer, dormir y vivir en un lugar digno. También tenemos necesidades espirituales, como creer en un ser superior, explicar la relación entre la vida y la muerte o protegernos del mal. Estas clases de necesidades han dado origen a 2 tipos de poder. Por un lado está el poder que ejerce el ser humano, conocido como las leyes, en el cual se evidencian las diferentes formas de gobierno, ¿cierto? El propósito de este tipo de poder es dirigir las actividades de los grupos sociales y asegurar el reconocimiento de los seres humanos de esos grupos y también un reconocimiento político de los mandatarios. La segunda forma de poder que el ser humano ha creado es el poder divino, que en nuestro caso particular se le conoce como Dios, ¿cierto? ¿Sobre quién? Pues sobre los seres humanos. Se manifiesta en la fe y en las creencias espirituales de cada persona, pero como estoy hablando de hace miles de años, ¿cierto?,
Resulta que el poder espiritual, en este caso, lo ejercían los sacerdotes, brujos o chamanes, también es el nombre que se le daba, o a los curanderos. Y ellos tenían o se les atribuía habilidades mágicas y la capacidad de comunicarse con Dios o los espíritus. Recordemos que el concepto de Dios, ¿cierto? Un solo Dios es un concepto de nuestra religión. Para ellos existían varios creadores o varios dioses. Bueno, importante recordarlo. Asimismo, facilitaban la purificación espiritual de quienes habían roto las normas sociales, interpretaban sueños y visiones y aseguraban relaciones de respeto entre los seres humanos y la naturaleza. Algo muy bonito que tenían las antiguas civilizaciones es que creaban elementos en los que ellos creían que estaba la energía de sus dioses. Esas figuras o esos elementos se llaman los tótems y eran figuras de animales, de plantas o también de objetos. Y en este caso ellos los reverenciaban porque consideraban que en ellos estaban fuerzas de sus creadores, los protegían y también eran los guardianes de todo su clan, es decir, de toda su estirpe, de toda su familia. Teniendo entonces claro estos elementos, procederé a la segunda parte de nuestra clase, que es hablar de la agricultura y la civilización. Quienes están en proyecto conmigo y somos equipo Papa, ya habíamos hablado de cómo la agricultura le dio origen a los pueblos humanos, pero quienes no están conmigo, quiero que lo recordemos un poco. La agricultura es un sinónimo de civilización, históricamente hablando, por la siguiente razón. Ya sabemos que estos primeros grupos fueron nómadas, ¿cierto? Se dedicaban a la cacería. Después de observar el territorio, descubrieron la recolección, es decir, veían que ciertas plantas, ciertos elementos daban frutos y que ellos los podían tomar, pero aún no sabían cultivar. Mucho tiempo después, a partir de observar la naturaleza, van a descubrir la agricultura. Y cuando descubren la agricultura y empiezan a utilizarla, van a tener las siguientes consecuencias. 1. Va a crecer la población. Es necesario crear y traer más alimentos. Solamente cazar y recolectar no dar la necesaria satisfacción para todas las personas de las aldeas. Por eso es un elemento muy importante. Segundo, demuestra cómo el ser humano dominó la naturaleza. La naturaleza en su estado salvaje es dominada por el ser humano a partir de prácticas como la agricultura. Además, le permitió que surgieran nuevas actividades, como mencioné con antelación. Se dividen, ¿cierto? Se da una división del trabajo y aparecen los oficios. Aparecen entonces, por ejemplo, las artes y la vida espiritual, como acabo de hablar de los curanderos. Hola, soy Héctor Buitrago de Aterciopelados. ¿Sabías que en lo profundo de los bosques amazónicos viven personas que por decisión propia no tienen ningún contacto con el resto de nosotros? Personas que para sobrevivir no necesitan energía eléctrica, no tienen cuentas bancarias, ni siquiera cédula, no utilizan teléfonos y lo más seguro es que no sepan que existen los carros. ¿No lo sabías? A esos grupos de personas se les conoce como pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se trata de pueblos, clanes o familias que por decisión propia no tienen ningún contacto con personas ajenas a su grupo. Ni siquiera tienen contacto con otros pueblos indígenas. Te preguntarás, ¿por qué viven así? Es una decisión que han venido tomando hace más de 500 años, tras la llegada de los españoles y portugueses. Desde entonces, exploradores y comerciantes han invadido hostilmente la Amazonía, violentando, esclavizando, torturando y asesinando a los grupos indígenas que ocupaban ese territorio. Algunos grupos se resistieron y se refugiaron en lo profundo del bosque, evitando toda relación con el mundo exterior hasta el día de hoy. Esta decisión se ha mantenido ante las constantes agresiones sobre la Amazonía por parte de caucheros, narcotraficantes, mineros y misioneros que han intentado sacar provecho del territorio y de los pueblos en aislamiento. ¿Te gustaría saber cómo sobreviven sin depender del mundo exterior? Por increíble que parezca, solo necesitan de una cosa: su territorio. Son los únicos pueblos en el mundo que dependen 100% del bosque y sus recursos. Toda su vida gira en torno a su conocimiento del bosque. Así logran cazar, sembrar, construir sus casas y sobrevivir sin depender del mundo exterior. No necesitan luz eléctrica, motores, colegios ni médicos. De hecho, probablemente no saben que viven en Colombia y que existen ciudades. ¿Sabes por qué es importante proteger sus territorios? Te daré algunas razones, pero espero que tú encuentres más. Por una parte, son pueblos que han habitado la Amazonía mucho antes que llegaran los españoles y portugueses. Han mantenido su cultura por cientos de años y son quienes mejor conocen el bosque amazónico en el mundo. Gracias a este conocimiento, se han convertido en los guardianes de la Amazonía.
Protegen grandes extensiones de bosques, los cuales regulan el clima y proporcionan la lluvia que necesitamos. Estos bosques limpian el aire que ellos, tú y yo respiramos. Se trata de la salud del planeta y todos somos responsables. Por otra parte, son muy vulnerables a nuestro contacto. En su condición de aislamiento, no han desarrollado las defensas necesarias para enfrentar enfermedades que desconocen. Una simple gripa podría matarlos en pocas horas. ¿No me crees? Te cuento que ya sucedió en nuestro país. Fue a finales de los 80, en las selvas del Guaviare, cuando misioneros norteamericanos, cocaleros, colonos y poblaciones vecinas entraron en contacto con el pueblo Nucac. Romper su condición de aislamiento fue catastrófico. En poco tiempo el contacto se salió de las manos y muchas personas e instituciones ingresaron de manera descoordinada al territorio. Los Nucac se contagiaron de enfermedades y su población se redujo a la mitad. Muchos abuelos y niños murieron. ¿Te imaginas un mundo sin la sabiduría de los abuelos y sin la inquietud y la curiosidad de los niños? Ya sabes, la mejor manera de protegerlos y agradecerles es no contactarlos, respetando la manera en que decidieron vivir. Pero no están tan solos como piensas. Algunas personas, organizaciones e instituciones del gobierno se han comprometido con la protección de estos pueblos y de los territorios que cuidan y habitan. Estas personas, organizaciones e instituciones trabajan en conjunto y de manera silenciosa. Esto quiere decir que ayudan a cuidar los territorios de los pueblos en aislamiento sin que ellos lo sepan. Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Río Puré. Allí el gobierno, ambientalistas y las comunidades indígenas trabajan de la mano estableciendo un sistema de prevención, control y vigilancia sobre el territorio que habitan los pueblos en aislamiento. Vigilan desde 5 cabañas ubicadas estratégicamente y a través de recorridos por el río previenen cualquier amenaza sobre los pueblos aislados y su territorio. ¿Cómo sabemos que los pueblos aislados están allí? Mira hacia el cielo. Necesitarás algo de suerte para poder verlos, pero a 500 kilómetros de la Tierra, poderosos satélites con cámaras orbitan alrededor de nuestro planeta. Gracias a las fotos que toman, obtenemos pruebas de la existencia de los pueblos aislados y además identificamos las amenazas sobre su territorio, como lo son la minería, tala de bosques, ganadería, carreteras, pistas clandestinas y otros. Usada de manera correcta, la tecnología se convierte en otra herramienta de protección de los pueblos en aislamiento. Pero descendamos de los cielos y aterricemos de nuevo. Las comunidades indígenas también trabajan en la protección de los pueblos en aislamiento, acordando conjuntamente el uso del territorio y sus recursos naturales. En estos acuerdos, por ejemplo, se determinan zonas para cazar y pescar y se dejan intactas otras para el disfrute de sus hermanos aislados. Los abuelos indígenas se comunican con los pueblos en aislamiento a través del poder del pensamiento, algo parecido a la telepatía. Cuentan los abuelos que los aislados dicen estar tranquilos y contentos viviendo de esta manera. Debemos entonces respetar su decisión y dejarlos vivir tranquilos como lo han hecho durante siglos. Los abuelos y líderes de las comunidades saben que es importante que sus nietos e hijos conozcan la existencia de estos pueblos, quienes son los guardianes de la propia cultura. Por eso, desde sus malocas y escuelas les transmiten la importancia de proteger el territorio y los estilos de vida de estos pueblos. Para proteger la decisión de los aislados y todo lo que implica, se ha establecido un escudo protector con el sistema de prevención, control y vigilancia, las herramientas tecnológicas y los acuerdos territoriales de las comunidades vecinas a estos pueblos. El trabajo de los involucrados es fortalecer este escudo y no permitir que sea debilitado por las amenazas de la minería, la tala de árboles y las malas intenciones de contactar a los pueblos en aislamiento. Ahora sabes que en la selva, además de maravillosos paisajes, caudalosos ríos, impenetrables bosques, serpientes, jaguares, caimanes y micos, habitan grupos indígenas que viven libremente y en armonía con su territorio. Ahora que conoces la importancia que tienen, pasa la voz. Proteger es no contactar.
¿cierto? Se da una división del trabajo y aparecen los oficios. Aparecen entonces, por ejemplo, las artes y la vida espiritual, como acabo de hablar de los curanderos. Ahora, mis amores, quiero que hagamos el siguiente video sobre una comunidad indígena que aún existe en nuestros días para que entendamos cómo ellos aún practican este tipo de gobierno. Queridos estudiantes, este video es un video de nuestro gobierno, el gobierno colombiano, y nos muestra un poco la situación de grupos indígenas que en la actualidad aún existen. Si ustedes se dan cuenta, algo muy bonito que señalaba el video es la importancia de conservar el territorio, ¿cierto? Nosotros a veces creemos que por ser una civilización un poco más avanzada podemos atacar o destruir a aquellos que aún tienen formas de vida diferentes, y en el caso de Colombia aún tenemos muchos pueblos indígenas que aún habitan su territorio. Esto es nuestro deber, ¿cierto? Como colombianos, también protegerlos y salvaguardar esos territorios. A partir de ese video, entonces, quería ampliar un poco el tema de cómo esto que pareciera que sucedió hace tantos años atrás sigue siendo vigente en la actualidad, porque aún muchos grupos indígenas tienen todas estas tradiciones que ustedes y yo vamos a ir aprendiendo a lo largo del camino en nuestro segundo periodo, pero que sobre todas las cosas son ricas en el sentido de la cultura, entender que esos pueblos interpretan el mundo y le dan otras razones a su existencia, es también aprender ese contacto tan bonito que tienen con la naturaleza, ¿cierto? Cuando estemos hablando de los incas, por ejemplo, hablaremos de la Pachamama, que es como ellos llaman a la madre tierra. ¿Listo? Para terminar nuestra clase de hoy, les deseo invitar a que realicemos la siguiente actividad en nuestro cuaderno. Quiero que por favor todos en su cuadernito, colocando la fecha del día de hoy, escribamos o hagamos una secuencia gráfica. ¿Qué significa eso? Un paso a paso, pero con dibujos. En este caso, esta secuencia tiene un tema, que es ilustrar los cambios de la vida. ¿De quiénes? De los pobladores originarios, es decir, mostrar las hordas, mostrar los clanes, las tribus y las aldeas. Yo hice este ejemplo, lo hice digital para que todos lo pudieran ver, pero lo puede, por favor, hacer es en su cuaderno. En el primer dibujo, entonces, expliqué o dibujé una familia, ¿cierto? Una horda, junto con su líder, que había explicado era el más fuerte. Continuando, porque es una secuencia gráfica, le di paso a los clanes y allí especifiqué entonces cómo esos grupos empezaron a organizarse. Luego dibujé las tribus, que en este caso son la evolución de los clanes, ¿cierto? Por eso van después del clan. Y en este caso hablé de la división del trabajo, el hecho de que las mujeres cuidan a los niños, los hombres son los que cazan y que tienen nuevos líderes, ¿cierto? Líderes como los líderes espirituales. Ahí está el dibujo de un chamán. Y culminé mi actividad con el último sistema, que es la aldea. Dibujé una aldea en la cual se ve división del trabajo, ¿cierto? Si ustedes ven un poco más la imagen, se ve a personas haciendo oficios varios. En uno está martillando, es decir, está creando herramientas. Vemos a otro que está en un horno, vemos a otros luchando. Quiere decir que ya hay una